Las pruebas de la existencia de Dios de René Descartes, 1596 a 1650, son una serie de argumentos que plantea en su tratado de 1641, Observación filosófica formal, Meditaciones sobre la filosofía primera, que aparecen por primera vez en la Meditación 3. De Dios, que existe y se analizan con más profundidad en la Meditación V, de la esencia de las cosas materiales y, de nuevo, de Dios, que existe. Descartes es conocido por estos argumentos originales que esperan probar la existencia de Dios, pero los filósofos posteriores han criticado a menudo sus pruebas por ser demasiado estrechas y basarse en una premisa muy sospechosa, obes, de que existe una imagen de Dios dentro de la humanidad. En cualquier caso, comprenderlas es esencial para comprender la obra posterior de Descartes, Principios de la Filosofía 1644 y su teoría de las ideas. La estructura de las Meditaciones sobre la filosofía primera, cuyo subtítulo traducido dice, en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, es bastante sencilla. Comienza con una carta de dedicatoria a la Sagrada Facultad de Teología de París, donde las presentó originalmente en 1641, un prefacio para el lector y, finalmente, una sinopsis de las 6 meditaciones que seguirían. El resto del tratado está pensado para leerse como si cada meditación tuviera lugar un día después de la anterior. En la dedicatoria, Descartes implora a la Universidad de París, Sagrada Facultad de Teología, que proteja y conserve su tratado y postule el método que espera utilizar para afirmar la existencia de Dios filosóficamente en lugar de teológicamente. Para ello, Descartes plantea que debe elaborar un argumento que evite las acusaciones de los críticos de que la prueba se basa en un razonamiento circular. Al probar la existencia de Dios desde un nivel filosófico, podría apelar también a los no creyentes. La otra mitad del método se basa en su capacidad para demostrar que el hombre es capaz de descubrir a Dios por sí mismo, lo que se indica en la Biblia y en otras escrituras religiosas similares. Fundamentos del argumento. En la preparación de la tesis principal, Descartes distingue que los pensamientos pueden dividirse en 3 tipos de operaciones del pensamiento: voluntad, pasiones y juicio. No se puede decir que los 2 primeros sean verdaderos o falsos, ya que no pretenden representar cómo son las cosas. Solo entre los juicios, por tanto, podemos encontrar aquellos tipos de pensamientos que representan algo como existente fuera de nosotros. Descartes vuelve a examinar sus pensamientos para descubrir cuáles son los componentes del juicio, acotando sus ideas en 3 tipos: innatas, adventicias, que vienen de fuera, y ficticias, producidas internamente. Ahora bien, las ideas adventicias podrían haber sido creadas por el propio Descartes. Aunque no dependan de su voluntad, podría tener una facultad para producirlas, como la facultad que produce los sueños. Es decir, de aquellas ideas que son adventicias, podría ser que las produzcamos aunque no lo hagamos voluntariamente, como ocurre cuando estamos soñando. Las ideas ficticias, también, podrían haber sido claramente creadas por el propio Descartes. Para Descartes, todas las ideas tenían una realidad formal y objetiva y se componía de 3 principios metafísicos. El primero, nada surge de la nada, sostiene que para que algo exista, algo más debe haberlo creado. El segundo sostiene el mismo concepto sobre la realidad formal versus la objetiva, afirmando que más no puede provenir de menos. Sin embargo, el tercer principio establece que más realidad objetiva no puede provenir de una realidad menos formal, lo que limita la objetividad del yo para que no afecte la realidad formal de los demás. Por último, postula que existe una jerarquía de seres que se puede dividir en 4 categorías: cuerpos materiales, humanos, ángeles y Dios. El único ser perfecto, en esta jerarquía, es Dios, con los ángeles siendo de espíritu puro pero imperfectos, los humanos siendo una mezcla de cuerpos materiales y espíritu, que son imperfectos, y los cuerpos materiales, que simplemente se llaman imperfectos. Prueba de la existencia de Dios. Con estas tesis preliminares en la mano, Descartes se adentra en el examen de la posibilidad filosófica de la existencia de Dios en su tercera meditación.
Divide esta evidencia en dos categorías generales, llamadas pruebas, cuya lógica es relativamente fácil de seguir. En la primera prueba, Descartes sostiene que, por evidencia, él es un ser imperfecto que tiene una realidad objetiva que incluye la noción de que la perfección existe y, por lo tanto, tiene una idea distinta de un ser perfecto, Dios, por ejemplo. Además, Descartes se da cuenta de que él es menos real formalmente que la realidad objetiva de la perfección y, por lo tanto, tiene que haber un ser perfecto que exista formalmente de quien derive su idea innata de un ser perfecto, de donde podría haber creado las ideas de todas las sustancias, pero no la de Dios. La segunda prueba se centra en quién es el que le mantiene en la existencia, teniendo una idea de un ser perfecto, eliminando la posibilidad de que él mismo pudiera hacerlo. Lo demuestra diciendo que, si fuera el creador de su propia existencia, se debería a sí mismo haberse dado toda clase de perfecciones. El hecho mismo de que no sea perfecto significa que no soportaría su propia existencia. Del mismo modo, sus padres, que también son seres imperfectos, no podrían ser la causa de su existencia, ya que no podrían haber creado la idea de perfección dentro de él. Eso deja solo un ser perfecto, Dios, que tendría que haber existido para crearlo y estar constantemente recreándolo. En esencia, las pruebas de Descartes se basan en la creencia de que, al existir y haber nacido como un ser imperfecto, pero con alma o espíritu, debemos aceptar que algo de una realidad más formal que nosotros mismos nos haya creado. Básicamente, porque existimos y somos capaces de pensar ideas, algo nos debe haber creado. Hasta luego.